Ella es la doctora Aide Méndez Illueca, abogada especialista en género y derecho penal y autora de esta novela denominada Mariposas y Traiciones. Queremos presentarla ante ustedes, ante todas las chicas de Tremendas, para que podamos aprender de ella y también conocer un poco más su historia a lo largo de todos estos años, que para mí ha significado una inspiración y también espero que para ustedes también lo sea. Bienvenida, doctora, a este panel de Tremendas Panamá. Muchas gracias. Para mí es un placer compartir con ustedes y un honor. Hablemos un poco de usted. ¿Cómo inician esos años en los que la doctora Aide decide estudiar Derecho? En realidad, yo estudié Derecho y vieja, porque mi primera carrera, mi primera licenciatura fue en Diseño de Interiores y seguidamente un profesorado en Educación Media de Arte. Porque en ese tiempo era bailarina solista del Ballet Nacional, el ballet clásico, y también pintora de domingos, se podría decir, porque pintaba los domingos cuando tenía tiempo. De ahí, pues, seguí por esa vía y estudié 3 maestrías y finalmente un doctorado en Derecho. Yo tenía un profesor que nos decía, un profesor de Derecho, que nos decía que la gente estudia, las personas estudian derecho o por razones económicas, para ganarse la vida, o por indignación. Y yo estudié por indignación. ¿Cuándo realiza o considera que es feminista? Yo siempre estuve a favor, por supuesto, por ser mujer, de los derechos humanos de las mujeres. Pero, y es más, mi madre fue una de las mujeres panameñas que luchó por el sufragio femenino. Que eran muchas en esa época. Fue una de las primeras mujeres profesionales en Panamá porque fue la primera odontóloga panameña. Pero no fue hasta la década de los 70 cuando realmente comenzó el feminismo a coger fuerza, que me entendí lo que era el feminismo y me metí de lleno, pero sobre todo cuando renuncié a mi cargo en el Canal de Panamá. Yo trabajaba en el canal de abogada y decidí renunciar y dedicarme por completo a la lucha feminista, casi a tiempo completo. Ahora cuéntenos un poco cómo ha sido ese proceso porque lo que siempre recordamos en Tremendas es que es una marcha, es constante, es algo que uno no se despierta y dice soy feminista hoy y sé todo acerca de la lucha, sino que sí es un proceso y es algo que hay que ir entendiendo, desaprendiendo, como bien sabemos. Entonces quisiéramos saber cómo han sido esos pasos, cuáles han sido como los más difíciles, los mejores pasos que ha tenido en esa lucha por los derechos de la mujer. Bueno, yo comencé cuando no sabía mucho de feminismo, estaba a favor del feminismo, pero no conocía mucho. Como todas. Como todas nosotras, sí. Cuando me enteré que ya había organizaciones de mujeres, o sea, mujeres organizadas en grupos, en asociaciones, y por ahí comencé a ser miembro de alguna de ellas. Finalmente fui socia fundadora de Fundagénero, ahora soy vicepresidenta y estoy la encargada de capacitación. Y esta es una organización que se dedica más que nada a la capacitación. Ahora ya escribo, doy conferencias y soy consultora nacional e internacional sobre el tema de derechos humanos de la mujer. Así fue como me fui metiendo en el tema cada vez más. Así es que ya estoy tan metida que no puedo salir. Claro, se llega a un punto en que ya no hay vuelta atrás, como bien decimos. Exactamente. La segunda parte que vamos a tener es acerca de su novela, que si bien es cierto, habla un poco más acerca de la trata de personas, también tiene que ver con la violencia basada en género. ¿Cómo se inspira para dar vida a las historias que están en esta novela? Bueno, me inspiro básicamente en la lucha contra la trata de personas, que es una de las violencias históricas que más gravemente afectan a la humanidad.
no solo a las mujeres, también a los hombres y a los adolescentes, sobre todo a las adolescentes, porque la mayoría de las víctimas son mujeres, pero no solo son mujeres, hay niños y niñas involucrados y también hombres que los utilizan ya sea como esclavos sexuales o también, sobre todo, para trabajo forzado. Es un delito atroz. Y realmente la novela es una novela denuncia, porque muchas personas desconocen los estragos que esto hace este delito, no solo en las víctimas, sino como dije, en su entorno y en la misma sociedad. Además de una novela denuncia, es una novela advertencia, ¿verdad? Porque cualquiera puede ser víctima, sobre todo una muchacha joven puede ser víctima de trata, puede ser secuestrada o puede en contra de su voluntad, o puede ser engañada diciéndole que le van a dar una beca o que va a trabajar en otro país de mesera o de empleada doméstica o de lo que sea, y ella va confiada, incluso sus familiares la animan a que vaya, ¿verdad? Pensando que va a tener mejor vida, sobre todo una persona que no tenga educación y que no puede ganarse la vida más de otra forma, ¿no? Entonces, puede ser por medio de engaño o puede ser por medio de secuestro, y simplemente esto se llevan, sobre todo muchachas muy jóvenes, ¿no? Adolescentes, que son las peores víctimas, y es dificilísimo salir, como podrán ver en la novela, muy difícil escaparse de esa red. Es casi imposible. Sin contar toda la novela y el desenlace, vamos a hablar un poco del personaje que viene siendo Gisela, cómo lo fue creando, cómo, qué podemos esperar de él o qué preguntas pueden surgir para entender un poco más su historia. Bueno, el personaje de Gisela en realidad, esto es un personaje, casi todos los personajes se van construyendo a medida que uno va escribiendo, ¿no? Pero Gisela en realidad fue una víctima completa en el sentido de que no la engañaron porque era una muchacha que ya era universitaria y la secuestraron, o sea que ella no podía hacer nada, ¿no? Sin embargo, ella hizo de tripas corazón y decidió luchar contra, contra el secuestro. ¿Cuál fue algún otro personaje que le costó mucho escribir o que también o todos, no sé, cuál de ellos han sido, como que usted siempre recuerda porque fue difícil construirle este universo alrededor de él? Bueno, más que difícil, yo creo que el personaje del detective Barker y su perro fueron divertidos para construir, ¿no? Es que llega un momento en que cuando uno está escribiendo, como que los personajes comienzan a hacer las cosas ellos mismos, sin que uno diga nada, y uno queda casi como observadora, corriendo, escribiendo detrás de ellos, ¿no? Es bien interesante. Es la primera vez que yo escribo una novela, porque yo siempre escribo ensayos, artículos, etcétera. Y entonces me divertí de lo lindo, porque esta novela en realidad es hija de la pandemia. En la pandemia que uno está encerrado, no tiene nada que hacer, entonces yo decidí escribir la novela. Pero la experiencia fue muy valiosa porque yo no diría que tanto valiosa, sino que fue interesantísimo, porque yo no sabía que los personajes te agarraban por el cuello y hacían lo que les daba la gana a ellos, ¿no? La imaginación se vuelve como loca y como estás encerrado, lo único que tienes es la imaginación, ya no puedes salir, solo tienes la imaginación para que te salve, y entonces la imaginación hace lo que le da la gana, porque ustedes saben que la imaginación no tiene límites, ¿no? Entonces, la imaginación transforma los personajes de manera que ellos hacen lo que quieren, ¿no? Hasta el perro hace lo que quiere, ¿no? En la novela. Entonces yo nada más iba corriendo detrás de la imaginación tratando de escribir todo lo que la imaginación me dictaba. Es que fue bien, bien divertido.
Los personajes, hay de todo, ¿no? Hay traidores, hay amigos leales, amigos desleales, hay asesinos, hay hasta un perro que no ladra. Esto, hay un montón de personajes que revolotean alrededor del hilo conductor de la novela, que me parecieron interesantes cuando surgieron, porque ellos solitos surgieron, ¿no? Ellos solitos surgieron y yo, como digo, nada más los seguí y los escribía, lo que me dictaba la imaginación. Así es, y por eso queremos hablar un poco sobre el título, Ah, Mariposas y Traiciones. ¿Por qué escogió este título al final? bueno, mariposas, la mariposa es el símbolo del feminismo. Dicen que las mariposas son únicas y que son libres. Que hay algunas personas que dicen también que cuando le cortan las alas agarran una escoba, ¿no? Y salen volando, Ujú. porque somos brujas. O nos convertimos en brujas de tanta violencia que se hace en contra nuestra. También puede ser por eso. La cuestión es que yo creo que somos un poco brujas aunque tengamos alas, ¿no? Esto, Claro, sí. Además de eso, la proxeneta de la novela, una de las proxenetas de la novela se autodenominaba Mariposa, para no usar su nombre. Y también a sus víctimas, a las niñas, porque ella era proxeneta especialista en menores de edad, como hemos tenido algunos casos aquí en Panamá. Esto, y ella les llamaba, a las niñas le llamaba sus mariposas, nunca tampoco usando el nombre porque era súper secreto. Ella se dedicaba solo a conseguirle niñas, era una prostitución turística, porque ella se dedicaba a conseguirle niñas solo a los turistas o a los extranjeros para que no las identificaran, porque eran niñas de bien aquí en Panamá. Y la familia no tenía idea de lo que estaba pasando con esas niñas, ni sabía de dónde les llegaba la plata. Así es que, y eso pasa también aquí y en todos lados. que es lo impactante, pero y también la palabra traiciones, ¿qué nos puede decir como de esa conexión que realiza con la palabra traiciones que es fuerte? La traición es una de los conceptos dominantes de la novela, porque hay traición de ambos lados, también hay lealtad, pero era por el contraste de lo que es una mariposa, que es una figura bella y una figura delicada, en contra de traición, que es una palabra, como dices tú, muy fuerte, ¿no? Que, y que también es una palabra fea, porque la relacionamos de una vez con cosas negativas, ¿no? Entonces era para usar el contraste entre lo bello y delicado y lo malo y lo feo, ¿no? Perfecto. Ahora quiero entrar un poco porque para poder leer esta novela, yo creo que es importante conocer el tema central. Es un tema que no es fácil de conversar, que muchas veces la gente mira hacia otro lado. Entonces, ¿cómo podemos entender en palabras simples o en las palabras que sean necesarias el sistema de la trata de personas, tanto Bueno, nacional como internacional, claro? es un delito complejo, ¿no? Que está íntimamente relacionado con desigualdades estructurales y que, como dije, vulnera gravemente los derechos humanos de las mujeres. Panamá es país de origen y de destino, pero también hay mucho turismo sexual en Panamá. El Ministerio Público tiene el apoyo de la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones, y ha desarticulado ya varias redes, pero falta todavía mucha capacitación, sobre todo para la policía, Ujú. porque en estos días tuvimos, no en estos días, hace ya bastantito tiempo, tuvimos un incidente donde los policías maltrataron a las
trabajadoras sexuales. A mí no me gusta llamarle trabajadoras sexuales porque ellas consideran que eso es un trabajo y en realidad no lo es, son víctimas, ¿no? La ley 79 de 2011 las trata como víctimas y las coloca donde debe ser. Entonces es prohibido arrestar a las trabajadoras sexuales, como se llaman ellas. Es prohibido hacerlo y sin embargo la policía lo sigue haciendo por desconocimiento de la ley. Esto sigue también sigue esto en exigirles relaciones sexuales con los policías, lo cual por supuesto es un delito y las maltrata en general, ¿no? Así que yo creo que es importante, no solo a los fiscales y los jueces, sino a los mismos policías, hay que capacitarlos. Falta mucha capacitación para los policías en este sentido. ¿Cómo podemos relacionar este problema, que no solamente es en Panamá, sino que es una red mundial, con la violencia basada en género contra la mujer? Y bueno, cómo también se liga con los demás tipos de violencias, que no solamente va dirigido solamente a la mujer, sino que tienen otras víctimas. Mm. Bueno, la trata es una violencia histórica contra la mujer. Esto que algunos equivocadamente lo ven como una necesidad y algunas mujeres, como dije, lo ven como un trabajo, porque no saben que son víctimas. Pero ustedes saben que la prostitución, sobre todo la prostitución o la explotación sexual comercial, es tan vieja como la antigüedad. Desde que nosotros somos humanos, hemos conocido la prostitución. Así es que es una violencia, y yo diría que es hasta la peor de las violencias, porque está tratando a la mujer como una mercancía, trata a la mujer como una cosa, es la cosificación de la mujer. Y no hay nada más antihumano que una cosa, un objeto sexual. ¿Cómo podemos entender cómo funciona realmente este sistema, que realmente es el principal obstáculo de poder acabarlo, porque está tan bien estructurado que es muy difícil de desmantelar? Primero que nada, me gusta que hayas usado la palabra estructurado, porque es una estructura que comprende muchas personas y que es tan lucrativo que es casi tan lucrativo como la droga o como la venta de armas, la venta y compra y venta de armas. Muy lucrativo porque una persona te rinde muchísimo tiempo. Hay mujeres que les exigen tener 30 relaciones sexuales en un día con 30 hombres diferentes. Entonces, cada relación sexual es plata que entra para la organización. A ellas las tienen, viven con un mínimo y cuando quieren huir, las drogan para que no puedan salirse y las convierten en adictas para, para que continúen en la trata. Lo primero que hacen es, por supuesto, capturarlas de alguna forma, como dije, ya sea a través del engaño o a través de un secuestro. Pero una vez que las secuestran, que eso ya tiene también su técnica, porque para eso utilizan a estafadores, se podría decir, estafadores o personas que convenzan, ¿no? Entonces de allí viene el transporte a un lugar donde las cuidan y donde las fotografían a veces o las filman para poderlas vender por internet o simplemente las preparan mentalmente, les dicen que ellas no pueden salir más de allí, que les quitan el pasaporte o la cédula, esto, completamente comienzan a tratarlas ya desde un principio como mercancía. Los cuidadores también, la ley 79 también los sanciona, a los mismos cuidadores, a los transportistas, incluso a los padres de familia, porque hay muchos padres de familia, sobre todo en las regiones muy pobres,
de recursos económicos muy, muy bajos aquí en Panamá y en todos lados, que venden a sus hijas para poder sobrevivir. Entonces a ellos también se les sanciona por ley. Entonces eso incluye, como dije, los transportistas, los secuestradores, los que las convencen, los padres de familia que las venden, los clientes, porque si no hay demanda, no hay oferta. Entonces los clientes también son sancionados por ley. ¿Ve? En Panamá la explotación sexual comercial es prohibida. Antes de la ley se examinaban, no sé si ustedes se acuerdan que se examinaban a las trabajadoras sociales, les hacían exámenes de salud y esa es una forma de permitir la explotación sexual comercial. Ya no, ahora es prohibida y se sanciona desde los clientes hasta las personas que las cuidan, los proxenetas que las manejan, de todo el mundo, y se les considera una víctima a las prostituidas. ¿Cómo sería el proceso para poder combatirlo de verdad, no solamente que quede en algo superficial? Ujú. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es cumplir la ley, que la ley está excelente, pero como ustedes saben, nunca se cumplen a cabalidad las leyes y sobre todo las leyes que son a favor de las mujeres siempre quedan mancas, En ¿no? papel. En papel, desgraciadamente. Esto, y la otra cosa es capacitación y capacitación y más capacitación, porque hay muchos jueces que no están bien capacitados, que no conocen la ley incluso, aunque hay un aforismo legal que dice que el juez conoce el derecho, pero no funciona así. También los fiscales que investigan y sobre todo los policías que son los de la primera línea, ¿no? Para captar el delito. Entonces yo creo que si todas las leyes a favor de las mujeres, no sé si ustedes se fijan, tienen al final un artículo que dice que hay que capacitar y dar a conocer la ley en las comunidades, en las personas involucradas y en todos lados. Sin embargo, esto nunca se cumple. Y la única forma de combatir un delito es conociendo la ley, porque si no, ¿cómo vamos a exigir una cosa que no conocemos? ¿Ve? Entonces es importante capacitar. Por eso Fundagénero se dedica a eso, a capacitar y a que las mujeres conozcan sus derechos para que puedan exigirlo. Si no conocemos la ley, no podemos exigir la ley, el cumplimiento. ¿Cómo usted considera que esto también llega a afectar a la sociedad en general? En realidad la trata es como una tinta envenenada, que yo la he descrito en la novela como una tinta envenenada que va afectando varias generaciones, ¿no? Y que también afecta la comunidad y también afecta la sociedad y el mundo de la mujer en general, ¿no? Hasta cierto punto, en los países árabes, tiene tan limitada la mujer, es más difícil la trata, ¿verdad? Excepto cuando son viudas que entonces quedan sin qué comer porque nunca las dejan estudiar ni trabajar, entonces se tiene que dedicar a la prostitución. Pero la trata es más difícil en esos países. Acá, como dices tú, lo han cogido ya como un business y la mujer es una mercancía. Así que es bien, bien difícil controlar eso porque todo lo que produce dinero eh, van a tratar de seguir haciéndolo, ¿no? Como la venta de droga, como la venta de armas cuando necesitan, etcétera. Como ya despedida, pues le agradezco un montón que haya compartido conmigo y que pueda quedar este video para la posteridad y que todas las personas Ojalá. que quieran aprender y quieran conversar con nosotros también, pues
nos dejen sus comentarios, puedan comunicarse. Así que bueno, muchísimas gracias, nos vemos pronto. Bueno, ¿o no?